Vamos a revisar cómo se calcula las cuotas, la cuota íntegra, la cuota líquida, la cuota diferencial y el resultado de la declaración, utilizando para ello la hoja de cálculo. Hasta ahora hemos ido viendo cómo se calculaba el rendimiento neto del trabajo, el rendimiento del capital mobiliario, el inmobiliario, la imputación de rentas, el de ganancias y pérdidas patrimoniales, y con esta información obteníamos la base imponible del ahorro sumando todos aquellos rendimientos que formaran parte de la base imponible del ahorro y la base imponible general con los que formaban parte de la base imponible general. Ahora lo que vamos a hacer es calcular cuotas. Para pasar de la base imponible a la base liquidable podemos incluir como reducción, lo único que hemos estudiado es el plan de pensiones. Para el plan de pensiones la ley me dice que establece un límite. El máximo que voy a poder incluir aquí como reducción, lo máximo que me voy a poder restar es el menor entre 1.500 o el 30% del rendimiento neto del trabajo. Tengo aquí que en este caso son 15.000. El menor de los dos, pues son 1.500. ¿Cuánto aporta esta persona? 1.500 euros. Si aportara 2.000, solo me podría incluir aquí 1.500. No puedo meter más, aunque hubiera realizado aportaciones de 10.000 euros, porque mi límite es el menor entre estas dos cantidades, que en este caso son 1.500. Ahora, la base imponible del ahorro no se modifica y la base imponible general pasa de 72.000 a la base liquidable en 70.500. Hemos restado los 1.500 euros y en caso de que al restar se quedara a cero o se quedara menos 500 euros, por ejemplo, yo tendría que dejar siempre cero. Nunca puede ser la base liquidable tanto del ahorro como general inferior a cero, no puede ser negativa. Podría hacer con ese dinero que me hubiera sobrado si no me he podido reducir los 1.500 completos? Pues esa diferencia la guardaría para incluirla aquí en este campo en los años siguientes. Bueno, no es nuestro caso. Tenemos 72.000 menos los 1.500 nos da 70.500. Vale, con este importe, ¿qué hacemos ahora? Vamos a calcular la cuota íntegra general. La cuota íntegra general la tenemos que separar entre estatal y autonómica, la parte que va a ir para el Estado y la parte que va a ir para la comunidad autónoma. Para ello tengo que tener en cuenta las tablas. Venimos aquí y vemos cuáles son las tablas de la cuota íntegra general. Y nos dice que nuestra base liquidable general son 70.500. Por tanto, tengo que escoger aquel tramo que está inmediatamente anterior a los 70.500. 300 se pasa, estoy en los 60.000. Yo me pongo ya los 60.000 euros y digo que por esos 60.000 la cuota que me sale íntegra son 8.950,75. Ya me da el cálculo. Del resto, de los 70.500 que yo tenía de base liquidable menos los 60.000 de los que ya le he calculado la cuota multiplicados por el 22,5%, 22,50%, aquí ya nos lo da calculado, son 22,50%, nos dice que la cuota que me sale general por los 60.000 euros, 8.950, que hemos dicho que ya estaba calculada. Pero ¿qué hago con el resto? Porque mi base no son 60.000, sino 70.500. Pues por la diferencia, por esos 10.500 euros, lo voy a tener que multiplicar por el porcentaje que pone en este lado que hay aquí, que es un 22,50%. Bueno, pues yo me pongo aquí, lo tengo preparado para que me reste los 70.500 menos los 60.000 y lo multiplico por un 22,5%. Y así me sale que la cuota general estatal son 11.313. Ahora vamos a ver la autonómica. Hago lo mismo, mi base son 70.500. Me voy justo a la anterior. Aquí veo 72, con 72 me paso. Tengo que coger justo el que tengo antes, que son 62.000. Pues yo ya sé que por los 62.000 que me pone la tabla, de esto me sale una cuota de 9.780 euros. Y que la diferencia de los 70.500
funciona igual que la de antes. 70.500 menos los 62.000, que ya tenían su propia cuota, estos están tributando a un 25%. Me vengo aquí y les digo que es un 25 para saberlo. Y aquí en mis cálculos lo comprobamos. Tengo 70.500, que es la base, menos los 62, que ya tengo la cuota aquí puesta, lo multiplico por un 25% y me dice que la cuota general autonómica son 11.905. Ya tengo la primera parte de la cuota íntegra general. Ahora vamos a calcular la segunda parte, que es el mínimo personal y familiar. Para calcular el mínimo personal y familiar, si os dais cuenta, aquí necesitamos la cuota, pero previo a la cuota necesitamos saber cuál es esa base sobre la que calcular el porcentaje. Os recuerdo que el mínimo personal y familiar es lo que se considera que el importe por el que no tenemos que tributar, según nuestras circunstancias personales. Entonces, aquí nos dice que el contribuyente siempre, lo tenemos aquí, va a tributar, va a descontar 5.550 y 6.105 la autonómica por la parte del contribuyente. Luego tenemos que ir añadiendo según los descendientes, los hijos que tengamos. Hay que revisar en el enunciado del ejercicio si esta persona era mayor o menor de 65, adquirió una vivienda habitual, solicitó una hipoteca, las retenciones, no nos dice nada, pues entendemos que es menor de 65 años. Hijos, nos dice algo de hijos. No tiene hijos, no tiene ningún hijo, no tiene ningún ascendiente, no tiene ninguna discapacidad. Por tanto, de esta tabla que tenemos aquí del mínimo personal y familiar no tendríamos que incluir ningún dato, solo el general del contribuyente. Por este general del contribuyente, aquí tenemos la base. Para pasarlo aquí a este lado que tenemos aquí, tendríamos que incluir la cuota. Para poner la cuota necesitamos la tabla. Estamos en la cuota íntegra general, por tanto necesitamos la tabla de general. En este caso son 5.550 en la estatal y 6.105 en la autonómica. Nos venimos aquí, ya sabemos que tenemos que buscar el que está inmediatamente anterior. 12.450 se pasa, por tanto tengo que coger el del anterior. El del anterior, todo el tramo hasta esos 12.450, el importe que tenga lo tengo que multiplicar por 9,50%, ya que no me da la cuota. Pues yo me vengo aquí, multiplico esta parte hasta los 12.000, esos 5.550 lo multiplico por un 9,50% y me da 527. Y en la parte autonómica, el primer tramo son un 9%, porque tampoco supero los 12.000. Por tanto, me quedo en el primer tramo, que me dice que el importe que tenga lo multiplicaré por el 9%. En este caso, me vengo aquí, los 6.105 lo multiplico por el 9%. Ya tengo esta cantidad. Esta cantidad va a restar. Yo cojo la cuota que tengo y le resto la cuota del mínimo personal y familiar estatal. Y hago lo mismo en la autonómica. Con esto termino lo que es la cuota íntegra general y me paso a la del ahorro. En la del ahorro voy a hacer exactamente lo mismo, lo único que en vez de utilizar esta tabla de la cuota íntegra general, voy a utilizar la tabla de la cuota íntegra del ahorro, que si nos damos cuenta la estatal y la autonómica en este caso coinciden. Pues me voy a poner aquí mi base, que son 5.000 euros, para poder hacer los cálculos, y me vengo a la tabla y tengo que coger justo el que es anterior, el tramo inmediatamente anterior a los 5.000. Como 6.000 se pasa, me quedo en el primer tramo, y el primer tramo, como no me da cuota, tengo que multiplicar el importe que tenga por 9,50. Y en la autonómica también estoy en el primer tramo y tengo que multiplicar el importe por 9,50, el mismo porcentaje. Pues yo ya sé que por esos 5.000 euros que tengo, por los 5.000 voy a tributar hemos dicho 9,50. Me vengo aquí, cojo mis 5.000 y lo multiplico por un 9,50%. Con la autonómica hago lo mismo, multiplico los 5.000 por un 9,5%. Me da la misma cantidad. Esto lo puedo borrar porque aquí ya no voy a tener más tramos, ya que estoy solo en el primero. Muy bien. Pues cálculo de la cuota íntegra del ahorro, la cuota íntegra del ahorro son 475. Bueno, ya tengo la cuota íntegra general, la cuota íntegra del ahorro estatal,
la cuota íntegra general y del ahorro autonómica. Ya quiero dejar de hablar de general y del ahorro, por tanto me voy a quedar con cuota íntegra estatal y autonómica. Y para eso lo que hago es sumar la general y la del ahorro y ya se convierte en este lado, lado izquierdo que tengo aquí en azulito, que es estatal. Por la cuota íntegra estatal son 11.261 y la cuota íntegra autonómica, que es la general más la del ahorro autonómicas, se convierten en 11.830 euros. Ahora tengo que, ya estamos en cuotas, a partir de cuotas ya sabemos que todo lo que se restan son deducciones, ya no son reducciones sino deducciones con D, y tengo que, de las que hemos estudiado nosotros, pues vamos a incluir la de la vivienda. Para la de la vivienda tenemos que calcular, como siempre, la base y después de la base ver por qué porcentaje hay que multiplicarlo para calcular cuota. Entonces nos venimos aquí y nos dice que adquirió una vivienda habitual antes del 2013. Bueno, pues ya cumplimos uno de los requisitos para que sea, para poder incluirlo dentro de esta deducción de adquisición de vivienda, que este es uno y otro sería hacer una declaración haber hecho la declaración todos los años y haber solicitado una hipoteca, que también cumplimos con este requisito. Nos dice que el capital amortizado y los intereses que ha pagado durante el año han sido de 10.000 euros. Pues a mí lo que me dice la normativa es que de estos 10.000 euros me puedo deducir una parte. Las retenciones se practican, ¿vale? Muy bien, no tiene ascendientes ni descendientes. No tiene pareja, no me dice nada de que la vivienda la adquirió con otras personas, por tanto entiendo que la ha adquirido esta persona solo. No lo divido entre dos, por tanto yo voy a utilizar los 10.000 euros de base, que hemos dicho que es la amortización más los intereses. Si la casa la hubiera comprado con otra persona, esta base la dividiría entre dos, porque es lo que hemos pagado entre los dos a lo largo del año. Como no es el caso, mi base son 10.000. Pero la normativa me dice que como mucho puedo meter en la base imponible de esta deducción 9.040 euros. Por tanto, el límite que yo tengo, que tengo una formulita para que me lo calcule, será de 9.040 euros. De esos 9.000, la cuota, acordaros que lo tengo que pasar a cuota, porque en este lado que tengo aquí estoy trabajando todo con cuotas, es el 15% que viene marcado por ley. Entonces, el 15% me puedo deducir 1.356. Lo divido entre dos, 678 que puedo incluir en la estatal y 678 que incluyo en la autonómica. Las dos juntas me va a dar los 1.356 euros. Una vez le resto a la cuota íntegra estatal esta deducción, obtengo una cuota líquida de 10.583. Y de la autonómica le resto la deducción de la vivienda y obtengo una cuota líquida de 11.152. Si sumo estas dos cuotas, también dejo ya de hablar de estatal y autonómica y obtengo la cuota líquida total, que ya es la cantidad de impuesto que me sale, que son 21.735. Después tengo que restarle, esto es lo que me saldría a pagar, pero tengo que restarle lo que yo ya he ido pagando a lo largo del año, ya sea porque me han descontado la retención en los intereses del banco, en los dividendos, en las nóminas o haber rescatado un fondo plazo fijo, en cualquier momento en que a mí me han hecho una retención. En este caso nosotros nos vamos al enunciado y me dice que hemos tenido unas retenciones de 15.000 euros en total. Bueno, pues yo si lo pongo aquí me vendrá aquí y me cogerá que tenemos unas retenciones de 15.000 euros. Esto ya ha sido pagado a lo largo del año porque me lo han ido descontando y se lo han ido pagando a Hacienda en mi nombre. Por tanto, lo voy a poner en positivo porque si no, no me va a restar bien. 15.000 euros que ya han sido pagados. Entonces, de estos 21.000, 15.000 ya pagados, me sale a pagar 6.735 euros. Como es positivo, me sale a ingresar. Podría incluir una deducción por maternidad, pero no es el caso. Por tanto, aquí ya tengo la cantidad que tendré que ingresarle a Hacienda.